Este sacerdote también es irlandés, como el Padre Miguel. Queremos, como todas las mañanas y en todas las Eucaristías, la palabra de Dios resuena en los templos, en los grupos, en las comunidades. La palabra de Dios resuena en el corazón de tantos fieles. Con esta finalidad, enciende la esperanza en la vida. La palabra de Dios no es una historia del pasado, es la palabra viva de Dios hoy y enciende nuestra esperanza de hoy. Y además de encender la esperanza, la palabra de Dios tiene esta finalidad: encauzar nuestra fe en el momento, en el tiempo que el hombre vive. Por eso nosotros también, en las asambleas eucarísticas, cuando celebramos el sacramento central de la Iglesia, que es la Eucaristía, y para la Eucaristía no hay fecha, no, la Eucaristía siempre es el sacramento central de la fe y tenemos que saber vivirla con dignidad, con elegancia, con una gran paz interior. Cuando no estamos en paz con el Señor, no estamos en paz con uno mismo y no estamos en paz con los demás. ¿Qué sentido tiene que nos sentemos a una mesa común y que además escuchemos una palabra que tal vez no nos transforma? ¿Qué sentido tiene y cómo es posible que yo, tú, el otro, nos sentemos en una mesa común y no nos conocen? No nos reconozcamos como hermanos, sino como contrincantes, con las espadas siempre en alto, que es lo que se llama el mandamiento del amor. Las palabras de Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Por ese motivo, nosotros también, en toda celebración, es preguntarnos si somos de verdad un solo corazón y una sola alma, para poder mirarnos de frente como hermanos que caminamos juntos en la misma historia, uno en Irlanda, el otro en tal sitio, no importa, porque la fe no tiene fronteras. La fe es el corazón del hombre, y allí donde está un hombre creyente, allí está Cristo. Por eso digo que es una maravilla vivir el sacramento de la Eucaristía sin ritualismos, sino con dignidad, con una paz interior tremenda, con un equilibrio tremendo, con lo que hay que vivir la Eucaristía. Ayer no pudimos, por los fallos tal vez de la grabación, de enviar los WhatsApps de la homilía. Hoy intentaremos compartir esta reflexión con tantos adictos que tenemos a los WhatsApp de la homilía. Hemos proclamado hoy la lectura, como estos días de Pascua, escucharemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que, como yo os he dicho hace poco, es la lectura del libro del Espíritu Santo. Porque aquellos hombres están llenos del fuego del Espíritu para testimoniar la fe. Y fijaros bien este pasaje de este día, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37. Y entonces, ¿cómo tenemos el versículo 5, capítulo 5, versículo 17-26? Cuando asistimos que
que el Sanedrín, los jefes políticos de su entorno, los ha metido en la cárcel, pero solamente para que no hablen, con la doctrina de que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Los meten en la cárcel. Y en un momento dado, estando en la cárcel, el ángel del Señor les libra de la cárcel, sin puertas abiertas ni cerradas, sin la guardia dándose cuenta. Y entonces el Sanedrín, fijaros qué bello, el Sanedrín les llama el jefe, la guardia, van a buscarles para echarles una reprimenda para que no sigan hablando de Jesús, porque Jesucristo les molesta. Y cuando van a buscar, ven que la cárcel no hay nadie y está cerrada. Y que los guardias tampoco se han dado cuenta. Después, como hemos escuchado, volvió uno y le dijo: oye, esos que habéis prendido están en la cárcel, están en el templo predicando. Fijaros bien que los apóstoles se podrían haber escondido, haber pasado de largo y no haberse comprometido a vivir esa tragedia de la persecución de nuevo. Entonces les llaman, van a buscarles, les traen y por miedo a sus coetáneos, a la gente que les estaba escuchando, los llevan con paz, sin alterarse. Les dan la reprimenda para que no sigan predicando. Esto es, hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, que transforma el corazón del hombre, que no le importa la sociedad política, la estructura social que les impida predicar, hablar de Dios. ¿Cuántas veces le decimos a un señor cura: usted cállese, no de importancia, usted no se meta en política, no se meta en esto, usted pase? Hermanos, solamente la fuerza del Espíritu Santo puede iluminar al creyente, al pastor de la Iglesia, para anunciar íntegro el mensaje del Evangelio. Aquí tenemos en este pasaje de los Hechos 5, 17, 26, cómo actúa el Espíritu del Señor, cómo transforma el Espíritu Santo, el Espíritu de la Pascua, de la alegría interior, a estos hombres para no dar marcha atrás en toda la fuerza del Evangelio, del anuncio del Evangelio de Jesús. Al contrario, tienen más tesón, más fuerza. Y creo que esta es la misión de la Iglesia. Tener fuerza, los pastores y todos los cristianos. Por eso el Señor dirá: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero no solamente a los pastores, sino también a todo cristiano. Todos tenemos la misión profética real y en el bautismo, para que seas para siempre sacerdote, profeta y rey. Nos ungen con esa capacidad para anunciar al hombre que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Pero cuidado con el testimonio de la vida. Mi vida tiene que ser un testimonio, una conversión. Muchas veces ante los problemas de apariciones, de profetismos, de visiones, vendemos al buen Señor Jesús. Vendemos el manto de la Virgen o lo que fuere. Se necesita solamente apostar por Cristo y apostar por la Virgen con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? Con mi vida personal, siendo un buen sacerdote, siendo un buen creyente, siendo un buen obispo, todo esto. ¿De qué nos sirve pregonar que aquí se apareció, que es que han dicho, que dejan de decir en el otro lado, si tu vida y mi vida no responde?
al gran criterio de la fe, que es que Cristo ha resucitado y que Cristo ha roto miedos y ha transformado el corazón del hombre para que cuando veas su nombre iluminado por la fuerza del Espíritu Santo transformado, veas allí a un Cristo que está allí, anunciándote el resucitado vivo. Por ese motivo, los apóstoles, cuando ven a Jesús, que se les apareció, una de las últimas apariciones, estaban tan borrachos de alegría pascual cuando se presenta allí en medio de ellos, con las puertas cerradas. La alegría les impedía reconocer que era Jesús. Cuando Él les dice, no soy un fantasma, mirad mis manos, mis pies, mi costado, porque la alegría del Espíritu Santo ha transformado de una forma profunda y plena su vida, que, están borrachos del Espíritu Pascual. Creo que hoy esta lectura que hemos proclamado nos tiene que animar y ayudar de esta forma, como os dije antes. Que esta palabra encienda nuestra esperanza en que Cristo vive y que Cristo nos aguarda. Pero para llegar a ese Cristo que nos aguarda, queridos fieles, tenemos que usar 3 llaves. La fe, pero una fe profunda, no una fe de fotocopia. La esperanza, porque sabemos que todo esto queda aquí. La gran esperanza es saber que nos aguarda un cielo nuevo, una tierra nueva, un Dios que está por encima de todas las riquezas de la vida. Fe, la esperanza y la caridad, el amor. Si no es así, todo es ficticio, todo es mentira. Creo que a la luz de este texto, del libro de los Hechos, podemos descifrar la grandeza de Dios para con los suyos. A lo largo de la historia de la Iglesia hemos visto hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo. Aquellas palabras tan bellas de los grandes mártires cuando les decían que renunciasen a Cristo, y ellos decían, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Evangelio que hemos proclamado es continuación del taller de el diálogo con Nicodemo, donde el Señor nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Lo hemos dicho también antes del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. No lo olvidéis esto nunca. Dios nos entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que si creemos en Él, tengamos vida eterna. Y dice aquí en el Evangelio que el que cree no será juzgado. Y el que no cree ya está juzgado. Pero esto no quiere decir que esté condenado, sino que hay un Dios que la terquedad del pecado del hombre está vencida por la terquedad de la misericordia divina. Esto es cierto. Y que tenemos que vivir toda esta realidad. Pues que hoy nosotros, dentro de este ambiente pascual, los peregrinos, la gente que estáis aquí, los hermanos, no olvidéis. Dios nos entregó a su Hijo al mundo para que nos salvase. Y si creemos en Él, tenemos asegurada. Pero creer, ya os dije antes, no es meter el carnet de la fe en el cajón de la mesita de la vida. Creer en Jesús no es un carnet, es una vida de seguimiento al Señor, ni más ni menos. Y por eso
eso nosotros hoy, a la luz de este texto, queremos ampararnos en este Dios, que es amor y que nos dice que cuando un creyente obra con rectitud, se acerca a la luz, se acerca a Cristo. Pero cuando nuestros pecados y nuestras obras son malas, rechazamos la luz para no ser descubiertos por la luz. Cristo es la luz y Cristo está ahí siempre como una luz constante para animar el camino de esperanza y para iluminar el error de aquellos que hemos perdido tal vez el norte de nuestra vida. Pidamos pues hoy al Señor, por medio de esta mujer, María, la mujer de la Pascua, que de verdad nosotros seamos capaces de vivir esta alegría pascual como estos apóstoles, discípulos del Señor, metidos en la cárcel, que salen milagrosamente y siguen con tesón anunciando la gran verdad que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Pues nosotros, a pesar de que tengamos muchos obstáculos en la vida, desde un plano político, desde un plano cultural, social, en una sociedad como la nuestra, que está complicada en tantas corrupciones, que ha perdido... ¿Por qué vienen las desgracias al hombre de hoy? Desgracias personales, violaciones, todo esto. Porque el hombre ha perdido la fe, la luz de la fe que es Cristo, para iluminar su corazón, su conciencia. Y entonces, por ese motivo, en la medida que el hombre da la espalda a Dios, viene lo que viene. Y esperaremos cosas más